Bueno, bienvenidos a todos. Dios les bendiga. Bueno, vamos entonces, en el día de hoy yo los quiero invitar. Colóquenme si quiere la diapositiva que vamos a estar hoy tratando. A ver, hoy es un día especial, ¿cierto? Porque hoy queremos como iglesia hacer un homenaje a los padres. Por eso tenemos una decoración, porque mañana aquí en Australia es el Día del Padre, ¿cierto? Entonces, como iglesia queremos hacerles un pequeño homenaje, pero también queremos a través de la predicación recordar la tarea tan importante que tenemos como padres y que si nosotros queremos ser unos buenos padres, ¿a dónde mirar? ¿Cierto? ¿A dónde mirar? Y la mejor forma o la dirección más clara que les puedo dar en el día de hoy es miren para arriba, ¿cierto? Miren para arriba, que de allá viene la dirección más clara para nuestra tarea tan importante. Entonces, en el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de una prédica que he titulado El privilegio de ser llamado padre, ¿cierto? Yo quiero hablar con ustedes acerca de este tema, porque querida iglesia, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la paternidad, tenemos que hablar de una buena paternidad, ¿cierto? Y si yo quiero preguntarles, si yo les hago a ustedes una pregunta y es, ¿usted tuvo un buen padre? ¿Cierto? Yo quiero hacerles esa pregunta, ¿tuvo usted un buen padre? Y yo sé que vamos a encontrar en esa pregunta, vamos a encontrar respuesta de todos los colores y de todos los sabores, ¿cierto? Algunos dirán, sí, mi padre excelente, perfecto, sin tacha, sin mancha, ¿cierto? Pero acá uno nos dice, sí fue bueno, pero no tan bueno con mamá. Sí fue bueno, pero hubo cositas donde de pronto no me gustaría ser como. Entonces, yo sé que ante esta pregunta acerca de lo que si tuvimos un buen padre o tienen un buen padre, ¿cierto? Vamos a encontrar muchas respuestas, ¿cierto? Ahora bien, cuando queremos hablar de cómo ser un buen padre, nosotros debemos mirar hacia donde yo les dije ahorita, ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia nuestro Padre Celestial. Allá tenemos que mirar, porque yo sé que si me siento con cada uno de ustedes a hablar acerca de la paternidad que su padre ha ejercido sobre usted, le podemos encontrar peros, ¿sí? Me amó, pero fue incondicional conmigo, pero, ¿sí? Porque al fin y al cabo somos humanos y todos terminamos errando. ¿Por qué no tolerar ese error también en los padres que nosotros tenemos o tuvimos, ¿cierto? O también, ahora yo les hago una pregunta, ¿es usted un buen padre? ¿Sí? Esa pregunta también está muy buena, porque usted dirá, el que no tiene hijos dirá, ¿qué más? Pues, si usted le hace esa pregunta, usted va a decir, obviamente va a decir, sí, claro, yo soy un buen padre. Pues yo le quiero decir que muchos de los que son padres, cuando les hacen esa pregunta, dicen, trato, ¿cierto? Trato de ser un buen padre, porque entendemos la responsabilidad tan grande que es ser un padre. Así que entonces, miremos hacia arriba, hacia nuestro Padre Celestial, que es un Padre sin peros, ¿cierto? Es un Padre perfecto. Dios, cuando nosotros hablamos acerca de Dios, nosotros en el Nuevo Testamento y en general tenemos que entender que Dios no se presentó ante nosotros como el general del universo. Él no se presentó tampoco como el creador lejano de su creación. Siempre ha sido un creador que ha estado ahí desde los primeros momentos. Si usted lee Génesis 1, 2 y 3, Dios siempre ha estado cercano al hombre. Siempre ha estado ahí dándole dirección. Aún en los momentos cuando el hombre cayó, ¿quién buscó primero? Dios. Paseándose por el huerto, los llamó. ¿Dónde están? Y ellos se habían escondido. Dios tampoco se presentó como un juez impersonal. Él estaba ahí para ejercer también disciplina a su pueblo.
Lo podemos ver en el Antiguo Testamento a lo largo de lo que es la historia de Israel. Jesús nos reveló que Dios es el Padre. Aunque en el Antiguo Testamento no tenemos muchas referencias, aunque sí las hay, acerca de que Dios es Padre, Jesús vino a cambiar todos los estándares cuando Él hablaba de mi Padre, ¿cierto? Y Él hablaba de esa cercanía con ese ser que es Dios. Jesús entonces nos vino a mostrar a nosotros la realidad de lo que es ese Dios, que es un Dios papá. Ahora bien, Jesús nos lo presenta no como cualquier tipo de padre. Él nos lo presenta como un padre que es cercano. Cuando leemos los evangelios, encontramos que Jesús nos describe a Dios como un padre cercano, como un padre amoroso, como un padre justo, como un padre fiel, como un padre restaurador, como un padre que siempre ha estado presente al lado de nosotros. Lo más impresionante, querida iglesia, es que Dios quiso compartir, y por eso se llama así la prédica, Dios quiso compartir ese título con nosotros. Hombres simplemente de carne y hueso, para que reflejemos su carácter en nuestros hogares, el de padres. Sí. Entonces, hay una frase, Faber, si me coloca la frase, ¿cierto? Él es un pastor, si no estoy mal, es un pastor bautista, ¿cierto? El apellido es Beauchamp, si no estoy, ahí está. Él dice, el rol del padre es tan importante que Dios compartió su título con los hombres. Entonces, querida iglesia, la realidad es que hay una tragedia. Todos queremos ser buenos padres, pero yo le quiero decir algo, es que ser espiritual no garantiza ser un buen padre. Ser espiritual no garantiza ser un buen padre. ¿Por qué? La Biblia está llena de grandes hombres de Dios que fueron grandes, de renombre, que si yo se los menciono, usted los va a identificar inmediatamente, pero fueron sombra en sus hogares, fueron sombra a la hora de ejercer su paternidad, fueron, por decirlo así, malos padres, o fallaron como padres. O sea, nosotros en la Biblia no podemos encontrar un ejemplo de padre perfecto, ¿cierto?, que ejerció correctamente su paternidad, solamente Dios. Por eso el llamado es de que usted y yo imitemos a Dios para poder ejercer nuestra paternidad. Mire, vamos a ver algunos de esos ejemplos de hombres grandes de la Biblia, ¿cierto?, que fueron no tan buenos padres. Noé tuvo un hijo que se llamaba Cam. Cam deshonró a su padre al divulgar su desnudez. La imprudencia de Cam trajo consecuencias sobre toda su descendencia. Consecuencias sobre toda su descendencia. Ahora, ¿cuál es el padre en la fe? Abraham. La impaciencia de Abraham frente a las promesas de Dios produjo un hijo con Agar. ¿Quién es? Ismael. Y años después, la burla de Ismael hacia Isaac encendió ¿qué? Una rivalidad y la expulsión. Una rivalidad que la tienen hasta el día de hoy. Ahora, Isaac. Estamos hablando de los patriarcas. Isaac tenía un favorito, pero Rebeca tenía también su favorito. El preferido de Isaac era Esaú. ¿Por qué? Por la forma de lo bueno que era para la casa. Pero para Rebeca era Jacob. Sí, el favoritismo abrió la puerta ¿a qué? Al engaño. Y así una división y un robo de la bendición de Isaac. Mire los hijos que tuvo un grande de la Biblia.
¿sí? Así que no se asusten cuando los hijos del pastor no son tan buenos. Porque es que eso es lo primero que uno ve cuando uno va a una iglesia y uno ve a veces, siempre dice, y vea cómo corre, cómo grita, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos a Jacob, veamos el otro patriarca, todo eso está en el libro del Génesis. Si quieren versículos, se pueden acercar y los hablamos. En Génesis 37, no lo vamos a leer, podemos ver el error de Jacob. Jacob, ¿qué era el problema de Jacob? Tenía un consentido. ¿Y cuál era el consentido de Jacob? José, más querido que todos los hermanos. ¿Y qué le hizo? Una túnica especial. ¿Y qué despertó en sus hermanos? Envidia. ¿Y qué pasó? Lo vendieron. Jacob, siendo un hombre grande de la Biblia, tuvo unos hijos que lo engañaron por años, diciendo que a su hijo se lo había ¿qué? ¿Se había comido qué? Un león, una bestia, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros vamos más adelante, podemos escuchar en 1 Samuel 2 acerca de los hijos de Elí, ¿sí? Elí era un sacerdote, él ministraba en el templo, era la tribu de Leví. Sus hijos también eran sacerdotes, pero eran sacerdotes ¿qué? Corruptos. Corrompían el culto. Y Elí no los reprendió correctamente. No les estorbó en la forma en cómo ellos corrompían el culto que debían ofrecer al Señor. ¿Y qué desbordó esto? Dios decretó un juicio delante de ellos porque ellos decidieron levantar fuego extraño delante del Señor. Ahora, Samuel, el profeta Samuel, ¿sí? Varón fiel, pero sus hijos tomaban sobornos y pervertían el derecho. Israel, ¿qué pidió? Rey. Y ahora de David. Siempre por lo regular se habla de David. David, nunca Israel tuvo un mejor rey como David. Pero David sí que era sombra en la casa. David permitió o no actuó tras la violación de Tamar, uno de sus hijos. David se enojó, pero no actuó. Absalón mató a Amón y luego conspiró en contra. Y David no hizo nada. La pasividad de David fracturó la familia y fracturó el reino. Así que todos estos hombres tuvieron un llamado alto, pero fracasaron en sus casas. Entonces mire que lo espiritual no garantiza de que usted sea un buen padre. ¿Por qué? Porque ser buen padre no viene por inercia ni por herencia espiritual, sino ¿por qué? Porque intencionalmente queremos imitar a Dios, que es el Padre perfecto. De ahí viene una buena paternidad, que usted, varón en su casa, quiere imitar fielmente el ejemplo de nuestro Padre. Y es exactamente lo que Jesús quiso enseñarnos a nosotros en una historia que es muy famosa y que no hace mucho tiempo la tocamos aquí. Vamos a hablar de ella, pero yo quiero que le miremos este otro enfoque, porque me voy a enfocar en la paternidad. Y vamos a hablar ¿de quién? Del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo es bien conocida. Y siempre hablamos del hijo pródigo y del otro hijo, pero nunca hablamos de ese padre perfecto. Porque ese padre que estaba describiendo Jesús cuando lo narraba, el corazón del padre. De lo que tenemos que aprender de ahí. Entonces, en esta enseñanza vamos a observar cómo el corazón del Padre que describe Jesús nos invita a que nosotros como padre podamos reflejarlo con nuestros hijos y poder ser unos buenos padres. ¿Correcto hasta ahí? Vamos entonces a Lucas 15, el versículo 11 al 19 nos narra a nosotros acerca de lo que es la historia del hijo pródigo. Y dice: también dijo un hombre, tenía 2 hijos,
Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Teniendo en cuenta este texto, yo los quiero invitar que hagamos una oración para que empecemos a aprender cada uno de los rasgos que nos quiere enseñar Jesús a través de este texto. Incline su rostro y ore conmigo y digámosle: Señor Dios, gracias te damos, Padre, por permitirnos hoy reunirnos como iglesia y poder escudriñar tus escrituras y poder aprender de lo que tú nos quieres hablar. Permítenos ser enseñables, permítenos que tus palabras caigan en buena tierra. Permítenos, Espíritu Santo de Dios, que estas palabras cambien nuestras vidas y que nos permitan entonces ser cada día unas mejores personas conforme a tu palabra. Usa mi vida, Espíritu Santo de Dios, y llévame a hablar y a predicar, Señor, fielmente tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos estos versículos, hay una verdad principal en todo esto, y es que ser padre no es solo un título. Ser padre es una misión divina que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Los padres aquí presentes o los futuros padres, ¿entienden ustedes esto? ¿Entienden ustedes que ser padre no es tuve un hijo, cambié, ya no soy soltero, ya soy un padre, ya tengo una criatura? Eso es una misión divina que nos ha entregado el Señor y que nos ha dejado el mejor ejemplo, ¿cierto? Para que nosotros la ejerzamos como queremos, como Él desea. Así que veamos cómo el corazón del Padre y cómo nosotros los padres podemos reflejarlo. Miremos varias enseñanzas que podemos extraer de esto. Vamos a mirar esta parábola y no la vamos a mirar en orden, sino que la vamos a extraer cada uno de los puntos que podemos encontrar. El primer punto que podemos extraer para los que están tomando apunte es, la primera enseñanza que encontramos aquí es un padre que ama incondicionalmente. Este es el primer punto, un padre que ama incondicionalmente. Para eso yo los invito a que vayamos nuevamente al versículo 20 y recordemos lo que dice allí. Dice la palabra de Dios, dice que, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, este versículo es uno de los retratos más puros del amor de lo que es nuestro Padre Celestial. Jesús, al contar esta historia, al decir estas frases, con estas palabras nos está pintando la imagen de un padre que no se ha resignado, que no había cerrado su corazón y no necesitó explicaciones ni excusa para amar a este hijo que estaba volviendo. Nos dice el versículo que el hijo aún estaba lejos. Y cuando nos dice esto, nos está hablando que estaba lejos geográficamente, porque lo ve a la distancia, y aún estaba lejos espiritualmente. No había dicho una sola palabra. Recordemos que el hijo pródigo, estando con los cerdos, ¿qué dijo? Viniendo en sí, dijo: me iré a la casa de mi padre. Él planeó todo y dice que salió. Este hombre, este hijo pródigo, no ha hablado nada. Dice que su padre lo vio desde lejos. Desde lejos.
no había dicho una sola palabra, no había demostrado ni un solo fruto de arrepentimiento, no había abierto su boca, pero el Padre lo vio primero y fue movido a misericordia. ¿Y qué dice el versículo? Corrió a abrazarlo. Por eso hablamos de un amor incondicional. Y ese es el amor que usted y yo tenemos que tener por nuestros hijos. Un amor incondicional. Y acá en este versículo cuando nos dice que él corrió, lo dijimos la otra vez cuando estudiamos la parábola que dice, el hecho de que este viejo, este padre corriera era de deshonra. ¿Sí? En la cultura judía del primer siglo, los hombres mayores no corrían, porque tenían una túnica larga y para poder correrse tenían que levantar la túnica y mostrar sus piernas, era señal de vergüenza. El correr era algo que quedaba solamente para los niños o para los siervos. Pero este padre rompe con los protocolos, las normas sociales y cualquier orgullo propio. ¿Por qué? Porque su amor no estaba condicionado. No estaba condicionado a que este hijo que estaba volviendo estuviera arrepentido. No estaba condicionado al comportamiento con el que él iba a venir. Él no sabía con qué actitud venía, ni a las explicaciones que él iba a dar de por qué estaba volviendo después de que se fue tan envalentonado. Era un amor incondicional, era un amor constante, era un amor activo. Hay un versículo hermoso en el libro de Romanos que muestra esto que nos está narrando aquí a nosotros el Señor Jesús en Lucas 15, y es Romanos 5:8. En Romanos 5:8 conecta con esto que estamos hablando, que nos muestra el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este hijo apenas venía y al padre no le importó romper con cualquier protocolo. Ahora, esto que estamos viendo aquí, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros como los padres de hoy? Muchos padres de hoy aman por méritos. Si se portan bien, lo premio. Si me respeta, lo escucho. Si cambia, entonces lo abrazo. Si hace esto, entonces eso es un amor que está condicionado. Pero según lo que nosotros estamos viendo aquí en la palabra de Dios, Jesús nos está mostrando que Dios nos muestra otro camino muy diferente. Nos muestra un Padre según el corazón de Dios, que ama incluso cuando el hijo está lejos. Ama cuando el hijo falla. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Ama cuando el hijo decepciona. Ama aunque duela. Ojo, esto no significa de que el padre entonces aprueba el pecado, solamente que sí afirma la relación. Quiere decir no importa lo que haga, siempre va a ser nuestro hijo, pero no podemos ser ciegos al pecado o a los errores que puedan ellos llegar a cometer. O sea, te puedo corregir, pero nunca dejaré de amarte. ¿Sí? Cuando nosotros como padres ejercemos disciplina en nuestros hijos, tenemos que saber que lo hacemos es por amor. Ese tipo de amor marca para siempre. Bien, vamos al la segunda enseñanza que podemos nosotros extraer y que estamos llamados a reflejar en nuestra paternidad. Un padre que provee. Segundo punto. Un padre que provee con generosidad. Para eso yo los invito a que leamos Lucas 22:23. Y dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Esto que estamos nosotros leyendo acá, esto no es un padre que simplemente tolera que el hijo regresó. O sea, esto no es como, bueno, volvió.
¿Qué más vamos a hacer? Ahí volvió el descabezado de la casa. No. Tampoco dice, te lo buscaste, quedaste en un corral y muy bueno. No, él no le está sacando nada en cara. Este padre responde al regreso de este hijo con una explosión de provisión generosa y restauradora. ¿Y cómo lo hace? Nos dice el versículo, que ¿qué le da? En orden, le da un vestido. Y no cualquier vestido. ¿Qué dice el versículo? El mejor vestido. No le da uno viejo, no le da uno usado o lo justo para él. No, él le da lo mejor que pueda haber en la casa. Es lo que él manda a pedir. Le da ¿qué? Un anillo. Y el anillo es símbolo de ¿qué? De autoridad e identidad. Queriéndole decir con esto este padre a él, no eres un sirviente, sigues siendo mi hijo. Le coloca un calzado. Los esclavos siempre andaban descalzos, ¿cierto? Pero él, al colocarle un calzado, le devuelve ¿qué? Su dignidad como hijo. Y manda a hacer una fiesta con un becerro gordo. O sea, no es con un plato común, un plato cualquiera. No, es un becerro gordo que significaba que era carne de fiesta. Este padre celebraba con gozo y abundancia el regreso de su hijo. Esto nos muestra que este no es un padre emocionalmente frío, volvió. Ni tampoco es tacaño, es generoso. Es un padre que responde con abundancia el arrepentimiento de su hijo. ¿Y cómo podemos nosotros aplicar esto a los padres de hoy en día? Padres, entendamos que algo muy claro, porque cuando yo estoy hablando acerca de proveer generosamente, no es que les alcahueteen todo lo que ellos quieran. Entendamos que ser proveedor, entendamos esto, que ser proveedor no es solo traer comida a la mesa. Es proveer seguridad, es proveer afirmación, es proveer dirección, es proveer gozo. Pero muchas veces los viejos de nosotros entendieron que proveer era que en la casa siempre hubiera comida. Pregúntele usted a nuestros padres. Por ejemplo, mi mamá o las tías. ¿Cierto? Acá está asado de mi hermana que no me dejan mentir. Dicen que escasamente recuerdan al abuelo dándoles un beso. ¿Sí? Eso sí, en la cocina no faltaba nada. Pues que nosotros tenemos que entender como padres que traer comida a la mesa, eso no es proveer. Un padre que provee como Dios no da lo justo, da con generosidad. No responde con desprecio, sino con gozo. No castiga el regreso, lo celebra. A veces, incorrectamente los padres, y ahora sí esos son los de hoy, dan cosas, pero muchas veces no afecto. Dan dinero, pero no dan tiempo. O no presencia. Pero Dios no es así. Él da completo, Él da sustento, da abrazo y da honor. Él es un padre que es generoso y nos está llamando a que usted y yo demos generosamente. Ese es el llamado de nuestro Señor. Veamos la segunda enseñanza que podemos aprender aquí, para que nosotros como padres aprendamos a reflejar la paternidad de Dios sobre nuestros hijos. Un padre que enseña con paciencia. A ver, ¿qué tan fácil es enseñarle a un niño? Es desgastante a veces, porque ellos, hay veces es, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y hay un punto donde uno ya no entiende, ya no sabe uno más qué decir, y a ellos, porque sí, no les satisface. Y muchas veces uno cree que esa es la única respuesta. Entonces, Dios es un padre que enseña con paciencia.
Y nosotros tenemos que ser esos padres que enseñan con paciencia. Lucas 17:19 dice algo. Dice, y volviendo en sí, el hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora usted me dirá, pero pastor, usted está diciendo que un padre enseña y usted me está hablando es algo del hijo pródigo. Eso es lo sorprendente de estos versículos. El padre no dice ni una sola palabra y aún así está enseñando o nos está mostrando que está enseñando. ¿Cómo? Porque el hijo, ¿qué dice? Que volviendo en sí. O sea, el hijo recuerda lo que vivió en casa. ¿Y qué vivió él en casa? ¿Recuerda qué? La bondad de su padre. La dignidad de su padre para tratar a los siervos. La abundancia que había en su casa. Porque él dice que ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, lo que está haciendo acá el hijo pródigo es que su conciencia le está diciendo, aún los jornaleros en la casa de tu padre están mejor que usted. Eso es lo que la conciencia del hijo pródigo le está diciendo. Eso significa que el padre había sido un maestro silencioso, pero constante, enseñándoles que así se deben de tratar las personas. Obviamente el padre no fue perfecto, pero sembró lo suficiente para ese hijo. Al tocar fondo, supo a dónde regresar. Porque ¿a dónde lo está llevando nuevamente? Las enseñanzas que nosotros les damos a nuestros hijos tienen que ser tan constantes y tan profundas que cuando toquen fondo sepan a dónde llegar. Pero ¿qué es lo que hoy vemos? Tocan fondo y ¿a dónde quieren ir? ¿Dónde los amigos? A cualquier lado, menos donde los padres. Pero tenemos que nosotros enseñarles de tal forma que quieran volver. ¿Cómo aplicamos entonces esto que enseñamos que está haciendo acá el hijo pródigo? Hoy, muchos tenemos o vemos padres que enseñan con gritos, padres que enseñan con amenazas, padres que enseñan con desprecio, solo siembran miedo y resentimiento. Pero un padre que enseña como Dios manda que enseñemos es un padre que modela el bien antes de exigirlo. Y esto sí que es importante, modelar. ¿A qué estamos usted y yo llamados cuando ejercemos la paternidad? A modelar. ¿A modelar a quién? A Cristo. Nosotros tenemos que modelar a Cristo para poderlo exigir. Pero yo soy un padre que mantengo a los gritos. ¿Cómo puedo yo esperar que mi hijo no mantenga los gritos con sus compañeros, en su casa, con sus hermanos, en cómo responden? ¿Sí? Un padre que enseña como Dios enseña, modela, pero también es paciente en los procesos, entiende los procesos del hijo, entiende en qué etapa va el niño o la niña. Un padre que enseña como Dios enseña, cultiva un hogar que los hijos puedan recordar con gratitud. Unos hijos que quieran volver, no unos hijos que digan, menos mal salí de casa. Este padre no siguió al hijo cuando se fue. El hijo pródigo se fue y el padre no salió detrás de él. Muy posiblemente se sentaba todos los días a mirar hacia el mismo lugar por donde lo vio llegar, pero él no volvía, pero nunca salió detrás de él. Este padre no salió detrás de él, pero sí lo formó lo suficiente para que cuando el hijo tocara fondo, recordara las verdades de su padre, recordara verdaderamente lo que él era y pudiera regresar. Y eso es lo que él está recordando, que su padre era justo, que su padre era generoso, ¿sí?
Y el que dice, me voy a volver, así sea de siervo, porque mi padre es bueno, justo, generoso. Quería volver a casa, así no fuera con el título de hijo. Entonces, él recordó las verdades de su padre, porque cuando se fue de casa, él se fue detrás de ¿qué? Detrás de una mentira. ¿Y cuál era la mentira que él se había dejado meter? Creyendo que para donde él iba a ser mucho mejor que estar en casa. Pero cuando tocó fondo, se dio cuenta de que lo del padre eran verdades. Queridos padres, enseñar con paciencia a nuestros hijos es formar la conciencia de un hijo antes de que se desvíe y dejar una huella que lo guíe de regreso cuando se pierda. Eso tenemos que tenerlo nosotros claro cuando nosotros enseñamos y formamos con paciencia. Vamos a la siguiente enseñanza. Miremos otra enseñanza digna de imitar. Un padre que disciplina con justicia. Versículos 14 al 16. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire qué contraste a ese padre a donde él volvió y a donde fue a dar. ¿Sí? Entonces, en estos versículos, el padre nuevamente dice, pero bueno, ¿cuál es la disciplina que el padre está ejerciendo ahí? En estos versículos el padre no aparece visiblemente, pero su silencio es una lección profunda, el silencio que está guardando el padre. Porque, como decía ahorita, al hijo pródigo salir de casa, el padre podía haberlo ido a buscar. Podía haberle mandado plata y sustento para cuando le faltara o lo malgastara todo y nunca tuviera hambre. Podía haberlo rescatado antes de que llegara la hambruna o que quedara en ceros. Pero ¿qué hizo el padre? ¿Y por qué? El padre no hizo nada, solamente lo esperaba. ¿Y por qué? Porque este padre entendía algo que muchos hoy han olvidado. Hay lecciones que solo se aprenden cuando se toca fondo. Hay lecciones que solo se aprenden cuando toca fondo. Y yo sé que nosotros somos conscientes de eso. Pero como estamos en la generación de cristal, por eso digo que lo hemos olvidado. Porque hoy no queremos que le pase nada a nuestros hijos. ¿Sí? Y los mantenemos ¿en dónde? En una burbuja. Que nada les pase, que nada les falte. ¿Sí? Pero ¿cuál es la mejor manera para nuestros hijos entender que no deben de meter el dedo en un switch? Que se pringue. ¿Cuántos de ustedes se pringaron en un switch? Y lo siguieron haciendo como de entretenimiento. Le coge uno respeto. Le coge uno respeto. ¿Sí? Entonces, el padre lo que estaba haciendo aquí, esta fue una disciplina divina, permitida y no impuesta. No fue venganza, no fue abandono, ¿cómo no fue detrás de él? No, el hijo aprendió en carne propia lo que las palabras no habían logrado cuando el hijo estaba allí con su padre. La necedad tiene consecuencias, el hijo aprendió eso. La necedad tiene consecuencias. La independencia rebelde no es libertad. El pecado promete mucho, pero deja con hambre. Y muchas veces hasta que uno no experimenta en cabeza ajena. ¿Sí o no? Muchas veces uno tiene que dejar. Muchas veces, por ejemplo, uno les dice a las personas que no se metan a veces en ciertas situaciones, relaciones, por ejemplo, sentimentales. Una persona que ni siquiera es cristiana. Uno como pastor que trata uno de proteger la vida de la oveja. Como pastor. No se meta con una persona, mija, ni siquiera es cristiano.
No, pastor, él me prometió que iba a empezar a ir a la iglesia. Lo vimos el primer día. Y se la llevó y ella volvió después llorando cuando la dejaron. O viceversa también, porque es que eso también pasa con los hombres. ¿Sí? Entonces, en este punto, un padre que disciplina con justicia, tenemos que entender en Hebreos 12, nos habla a nosotros porque el que el Señor ama, disciplina. Y en Apocalipsis 3:19, él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. El Señor al que ama, reprende. Ahora, padres, cuando nosotros corregimos ¿por qué? Porque amamos. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar eso que estamos viendo aquí en este punto, en esos versículos? ¿Cómo lo aplico, familia? Muchos padres hoy confunden amor con permisividad. Amar no es siempre decirle al niño, sí, papito, sí, mi amor, hágale, sí. Muchas veces confundimos eso. Creen que disciplinar es dañar, pero entendamos algo. No corregir nosotros a nuestros hijos es abandonar el corazón del hijo al egoísmo del niño. Si usted no corrige la vida del niño, lo está abandonando al egoísmo de la naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros tenemos. Un padre que disciplina con justicia deja que sus hijos enfrenten las consecuencias. No le podemos tapar. No rescata antes de tiempo. No castiga por enojo, corrige con propósito. Cuando nosotros ejercemos disciplina sobre nuestros hijos, no lo hacemos por odio, ni por venganza, ni por ira. Nosotros siempre que corregimos a nuestros hijos tenemos que corregir ¿con qué? Con un propósito, y es de impregnar en la vida de nuestros hijos el carácter de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos entender. Hay momentos, muchas veces, queridos padres, que el silencio y la distancia son parte de la disciplina que Dios también usa. Corregir con justicia y tu hijo entenderá con profundidad. Vámonos al punto 5. Otra enseñanza que podemos extraer, versículos del 28 al 31. Un padre que acompaña sin parcialidad. Este está muy bueno. ¿Usted ama a todos sus hijos por igual? Es la pregunta que muchas veces le hacen a uno. Pastor, usted tiene 3 hijos. ¿A cuál de los 3 ama más? A ver, ¿quién de aquí se cree que es el hijo preferido de la casa? Engañada está. ¿Sí? Una paternidad bíblica, ¿sí?, es un padre que acompaña y ama sin parcialidad. Mire, Lucas 28 al 31 nos dice a nosotros, entonces se enojó y no quería entrar. ¿De quién estamos hablando? Del otro hermano. Dice que no quería entrar. Entonces salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Ojo que aquí entonces está entrando el otro hijo, el que estaba supuestamente cerca, pero de corazón estaba lejos. Él no se fue de casa, pero había desconectado su corazón del Padre. Y lo que vemos que el Padre hace es asombroso, porque mire lo que hace el Padre. Sí, siempre nos quedamos de que él fue y corrió por el hijo pródigo, pero mire que este no quería entrar. ¿Y qué dice que hace con el otro? Salió. O sea, ¿quién buscó? El Padre. Salió a buscarlo, igual que lo hizo con el otro que estaba por fuera. ¿Y qué hacía? Le rogaba, entra, le dice.
No le gritó ni le humilló. ¿Qué dice? Y le rogaba. Y le rogaba que entrase. ¿Y qué más hizo? Le recordó su amor constante. Cuando le dijo, tú siempre estás conmigo, hijo. Entonces, esto nos muestra algo tremendo, querida iglesia. El padre no solo corre por el hijo pródigo, como siempre nosotros lo hemos visto, también sale al encuentro del hijo amargado. También sale al encuentro de ese hijo que no quería entrar. Lo cual nos muestra que Dios no tiene favoritos. No desprecia al que nunca se fue, ni excluye al que sí regresó. El Padre acompaña a ambos con el mismo amor, pero según sus necesidades particulares. Ese es un buen padre. ¿Cómo aplicamos esto que estamos viendo aquí? Un padre piadoso no solo se preocupa por el hijo rebelde. A ver, la naturaleza es que nosotros estemos más pendientes ¿de quién? Del que más problemas coloca en la casa, ¿sí o no? Al rebelde, el que se escapa, el que le va mal en esto, el que hace esto, el pillito. ¿Sí? Dios nos está llamando también a cuidar al hijo obediente que lucha en silencio. Esa rebeldía pasiva que muchas veces, sí, pueden tener un buen comportamiento delante de uno, pero tienen sus luchas internas, como cada uno de nosotros. Recuérdese que antes de ser padres también nosotros somos hijos. Se nos puede olvidar. El padre sabio sabe que algunos hijos necesitan disciplina, otros necesitan afirmación. Y entiende que todos necesitan acompañamiento. Acompañamiento. Un padre como Dios, y es el padre que usted y yo tenemos que ser, no es un padre selectivo. No abandona emocionalmente al que le parece que está bien. Ese está bien, ese no hay que colocarle cuidado, este se cuida solito. Y eso muchas veces pasa en la casa. Nos centramos en quién, el que más dolores de cabeza da. Pero el otro está totalmente desconectado. Tiene una rebeldía pasiva, pero como usted lo ve ahí, si ama, si apá, no se le coloca cuidado. Un padre como Dios tiene ojos para el hijo rebelde y para el hijo religioso o el hijo amargado. Queridos padres, acompañemos a nuestros hijos. Entendamos algo. A veces el que más te necesita es el que nunca pide ayuda, pero lleva una herida callada. Entendamos eso. Pidámosle sabiduría siempre al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a ejercer nuestra paternidad correctamente. Porque mire, el otro siempre estuvo ahí. Y mire la amargura que cargaba. Y nunca se sintió en casa. Tal vez su amargura decía, papá mantiene preocupado ahí sentado, mirando siempre por el horizonte, ¿cuándo es que va a volver el otro? Y a mí ni cuidado me coloca. Un padre necesita estar acompañando a sus hijos y brindando ayuda. Entonces, acompañemos el desarrollo de nuestros hijos. Siguiente, un padre que respeta la libertad. A ver, ¿qué tanta libertad le podemos dar nosotros a nuestros hijos? ¿Cierto? Los que tenemos hijos chiquitos, ¿qué decimos? No, en la casa se hace lo que yo diga, ¿sí o no? Pero cuando llega la pubertad, cuando empiezan a jalar para el otro lado donde usted no quiere, ¿qué tanta libertad? ¿Qué tanto yo le tengo que soltar? Pues mire, acuérdese que Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Lucas 15:12 nos dice a nosotros, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Dice así o no? Le repartió los bienes. Entonces,
esta línea parece pequeña, lo que estamos diciendo. Esta oración parece pequeña, pero encierra una verdad enorme. El hijo menor no solo está pidiendo dinero. Él no le está diciendo, papá, deme plata, que me voy a rumbear. Él está diciendo, dame lo que me corresponde. Está pidiendo su herencia en vida. Lo cual, en la cultura, cuando Jesús dijo esto, le está diciendo, papá, quiero tus cosas, pero no te quiero a ti. Me es lo mismo tenerte vivo o muerto. Tú no existes para mí. Lo que me importa a ti es lo que me corresponde. Mire cómo salió envalentonado y mire cómo volvió. Y mire el corazón del padre, cómo lo recibió. ¿Correcto? Y ese es el corazón que nosotros como padres tenemos que tener. Entonces, el padre, en lugar de estallar en furia, ¿qué nos dice ahí? Dame lo que me corresponde. ¿Y qué dice después de la señal? Y le repartió los bienes. Entonces, el padre, en lugar de estallar en furia, decirle, ¿cómo le ocurre? Accede sin pelear. Entonces, no lo manipula. No nos dice que lo empezó a manipular. No lo obliga a quedarse. No lo amenaza con desheredarlo. Le dio, le repartió los bienes que le correspondían. ¿Por qué? Porque este padre entendía algo que todo padre sabio debe entender. El verdadero amor no controla. Da libertades aunque duela. Tenemos que aprender eso. Este padre sabía, oiga, con esto, este padre sabía que sin libertad no hay verdadero arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay transformación real. Usted y yo somos libres. Usted está libre de haber venido hoy o está libre de no haber estado acá. Dios nos creó. Y Adán y Eva tenían la libertad de comer o no comer del fruto. El Padre sabio entiende que sin libertad no hay un verdadero arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay una transformación real. El Señor se lo dijo al pueblo, Dios se lo dijo en Deuteronomio 30:19. Dios siempre ha sido claro, nos da una libertad para que nosotros escojamos. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarle a los hijos. Está esto, pero esto es lo que a usted le conviene. Ya usted escoge. Dios en Deuteronomio 30:19 dice, pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Escoge pues la vida. También hablamos acerca de los dos caminos. Camino ancho y el camino estrecho. ¿Y qué dice él? Que escojamos cuál. El estrecho, porque ¿qué se conduce a qué? A vida. Y el otro a muerte. Dios no quiere que perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él siempre va a colocar dos caminos delante de nosotros y nosotros tenemos la libertad para poder escoger. ¿Cómo entonces nosotros podemos aplicar esto? Algunos padres quieren forzar la obediencia de los hijos. Es que la obediencia no se forza. Porque puede que usted crea, vea cómo me obedece el hijo, pero si no es una obediencia de corazón, eso es pura hipocresía. Y lo que Dios está buscando en nosotros como hijos son obediencia de corazón. Entonces algunos padres quieren forzar la obediencia, controlar a los hijos en todas las cosas, incluso en la adultez. Podemos hoy por hoy aún ver padres que quieren que sus hijos hagan lo que ellos dicen. Nosotros también tenemos que ser sabios y entender hasta qué momento nosotros podemos influenciar la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Un padre como Dios enseña, pero no impone. Advierte, pero no encierra. Ama, pero también suelta. Querida iglesia, amar a los hijos incluye dejar que tomen sus decisiones. Qué duro a veces es eso. Claro que un niño de 2 o 3 años no está para tomar las decisiones. Uno en esa edad está ¿para qué? Para que le coloquen límites. ¿Sí? Entonces,
nosotros tenemos que aprender a que nuestros hijos tomen decisiones, incluso si son equivocadas, sabiendo que la libertad es el camino donde Dios también obra. Padres, nuestra tarea no es encerrar a nuestros hijos en una jaula, en una burbuja. Es enseñar a caminar y estar listos para recibirlos si tropiezan. Ese es nuestro papel, esa es nuestra tarea. Vámonos al último punto, o la última enseñanza que debemos sustraer de las palabras que Jesús está dando para que nosotros podamos reflejar una buena paternidad. Lucas 24 dice, un padre que afirma la identidad del hijo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos palabras de afirmación? A ver, eso es uno de los lenguajes del amor a veces que se hablan entre las parejas. Aquí ya se las están dando, ¿cierto? Muchas veces yo le digo a usted, César, ¿usted sabe que su esposa la ama? ¿Lo ama? Pero muchas veces a usted le gusta escuchar eso. Mi amor, te amo. ¿Sí o no? Muchas veces uno puede decir, ¿usted desconfía del amor que Joel le tiene a usted, Lady? No. Pero a usted le gusta, pero no mire así como con duda. Pero muchas veces es que no me dice nada bonito. ¿Cuánto les gusta que le digan, estás linda, te amo, estás hermosa? Bueno, pues yo no estoy diciendo que hagan esa tarea en este momento. Entonces, ahora, vamos a hablar de la necesidad de palabras de afirmación a nuestros hijos. Porque eso ayudan a la identidad de nuestros hijos. Dice, el versículo 24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El hijo venía con una confesión lista, él ya había preparado lo que le iba a decir a su papá, ¿sí o no? ¿Qué le iba a decir? No soy digno de ser llamado tu hijo. Eso lo tenía él súper claro, porque dije, yo ya pedí lo mío, yo me voy para allá solamente a que me den por lo menos comida. Me voy y le voy a decir, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Él estaba dispuesto a vivir como ¿quién? Como un siervo, como uno de los esclavos de la casa de su padre. Pero cuando él llega, el padre, en una frase firme y pública, ¿qué declara? Mi hijo. Él está dando palabras de afirmación. Familia, ¿qué poder tienen estas dos palabras que está diciendo el padre aquí? Mi hijo. El padre no negocia la relación, no rebaja su categoría, no lo llama el que falló o el que se fue, sino que lo llama mi hijo. Y ojo, no lo está diciendo en privado, él lo está diciendo ¿qué? Públicamente a todo el mundo. Después de que en toda esa región sabían que ese era el que lo había hecho pasar una vergüenza. Él nuevamente le dice, mi hijo. Lo dice delante de los criados, del hermano mayor y de todos. Sigue siendo mi hijo y me alegra de tenerlo de vuelta. Eso es lo que él está diciendo. Palabras de afirmación. Son tan importantes que nosotros le demos unas palabras de afirmación a nuestro hijo. Hijo, qué bien. Hijo, te amo. Mateo 3:17. Mateo 3:17, ¿qué dice? Unas palabras de afirmación maravillosas. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. Imagina, hasta Jesús recibió palabras de afirmación. Ese es nuestro Padre. Este es mi hijo amado. ¿Y qué dice? En el cual yo tengo complacencia, el que me enorgullece, el que me alegra el corazón. Este es mi hijo. ¿Qué hace uno cuando le dicen eso? Saca uno pecho, ¿sí o no? Ahora, Romanos 8:16 es un versículo muy maravilloso también.
¿Quién nos recuerda a nosotros que usted y yo somos hijos? El Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo nos comemos esto que estamos hablando ahí? Hoy en día, muchos hijos no dudan del amor de sus padres. Yo creo que mis hijos saben que yo los amo. Tienen comida, tienen techo, les lava uno la ropa, los manda uno a estudiar. Dígame, ¿los quiere o no los quiere? Claro. Y no pueden que no duden del amor de sus padres, pero muchas veces sí pueden dudar de la aprobación de sus padres. ¿Por qué? Saben que los aman, pero no saben si nosotros estamos orgullosos de ellos. No saben si son dignos de ese amor, si siguen siendo hijos aun cuando fallan. Es muy normal que a un hijo le pregunten, ¿tú me quieres? Cuando hubo a veces un disgusto o alguna disciplina. Un padre como Dios afirma con palabras y hechos la identidad de sus hijos. Eres mío. Sigo creyendo en ti. Tu error no define quién eres. Somos hijos. Nosotros no nos podemos sentir menos. Somos hijos de Dios. Si hemos nacido de nuevo. Querido Padre, tu voz es poderosa en la vida de tu hijo. Lo que tú afirmas, tus hijos lo van a creer. Por eso, ojo con lo que le decimos a los niños. Usted sí es muy bruto, mi hijo. Lo marca. Lo marca. Seamos cuidadosos. Sí. Porque ¿qué es lo que pasa con los niños? Todo lo creen. ¿Sí? Todo lo creen. Dígale cualquier disparate. Yo a veces le digo disparate a mi hijo, por decírselos. Me dice, sí, papá, ¿verdad, papá? Una vez, como ejemplo, estábamos en el comedor sentados y a veces la nevera hace hielo y saca agua para volver a llenar las cubetas. Sí. Entonces él se asustó con el sonido. Dije yo, no, mi amor, tranquilo, es que la nevera está orinando. Él me volvió a mirar con una, ¿sí, papá? ¿Sí? ¿Está orinando? ¿Sí? Entonces, los niños todo lo creen. Todo lo creen. ¿Sí? Entonces, dile lo que Dios dice, dile a tus hijos lo que Dios dice, te dice a ti. Tú eres mi hijo, nos dice el Señor. Y me complazo en ti, dice el Señor. Estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo en nuestros hijos. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. La tarea de nosotros como padres no es impregnar mis pensamientos o mis deseos sobre mis hijos. Eso es incorrecto. Usted y yo estamos llamados a impregnar en nuestros hijos el carácter de Cristo, nuevamente lo digo. Arranquemos con la conclusión. Es que no me han colocado el tiempo. Estamos como pasados. Vea, la historia que Jesús contó no fue solamente una parábola. Fue una revelación acerca de lo que es el corazón de Dios como Padre y que nos lleva a que extraigamos muchas enseñanzas como las que hemos estado aprendiendo en el día de hoy. Dios es un Padre que corre, abraza, restaura, enseña, espera y ama incondicionalmente. Él es Dios mismo, esa es su esencia y eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra esencia. Nosotros los padres hemos sido llamados a reflejar el corazón de Dios, no como perfectos, no como omnipotentes, sino como hombres que a pesar de sus errores deciden imitar al Padre Celestial con fidelidad, gracia y presencia. Ahora les voy a decir algo más profundo. El amor del Padre que nos está mostrando
aquí en Lucas 15, lo que estamos viendo. Porque esta parábola, cuando hablamos de estas parábolas de Lucas 15, vemos tres parábolas que se encadenan, ¿cierto? Que la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Sí? Entonces, el amor del Padre que nosotros vemos en Lucas 15 es solo una sombra de lo que Dios hizo en la cruz. Porque nuestro Padre Celestial no solo corrió a nuestro encuentro, Él descendió del cielo y se hizo hombre. Y no solo abrazó al pecador, cargó su culpa sobre sus propios hombros. En Juan 3:16 es un versículo que todos conocemos, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, en la cruz, el Padre entregó a su Hijo y el Hijo obedeció al Padre para que tú y yo, como hijos pródigos que somos, pudiéramos volver al hogar restaurados, perdonados y celebrando con Él. Eso es lo que ese Padre hizo por nosotros. El Padre corrió, Jesús descendió por cada uno de nosotros. Y algo más, y con eso termino. Muchos predicamos acerca del sacrificio del Hijo en la cruz. Muchos predicamos acerca de esto, pero ¿has pensado acerca del sacrificio que tuvo el Padre? ¿Hemos pensado nosotros eso? Muchos pensamos, ay, pobre Jesús, todo lo que sufrió, todo lo que le hicieron. Pero nosotros hemos pensado acerca del sacrificio del Padre, cómo le dolió entregar a su Hijo al escarnio público. Hemos pensado cómo se quebró el cielo cuando el Hijo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el mayor acto de amor paternal que usted y yo podamos encontrar en la palabra de Dios. El Padre dio a su Hijo para ganar muchos hijos. Y entre esos estamos usted y yo. Y ese es el Padre que usted y yo estamos llamados a imitar hoy en día, al ejercer nuestra paternidad. Amén. Coloquémonos en pie, vamos a orar.